Sí, y hay diferentes definiciones de selección sexual, pero sabemos que la selección sexual ha sido una propuesta de Darwin. Fíjense que en algunos textos hablan de la selección sexual como si fuera algo distinto de la selección natural. Otros autores, y yo estoy en ese grupo, no soy autor, pero en mi opinión, la selección sexual es una forma de selección natural, ¿sí? Lo que le pasa es que en esta forma de selección sexual ponemos mucho énfasis en la eficacia biológica asociada a la obtención, ¿sí?, de una pareja reproductora. Sí, por eso es que Wilson dice que la selección sexual es un proceso que modela los mecanismos que optimizan la obtención de pareja, la cópula y el cuidado de las crías, ¿sí? Y en ese sentido es una forma particular de selección natural. Hay muchos de ustedes que seguramente para hoy han leído sobre selección sexual. ¿Quién quisiera comentar algo? Y los voy escuchando a ustedes respecto a selección sexual, que no es mucho lo que vamos a desarrollar, simplemente vamos a tomar las distinciones entre dos formas de selección sexual. ¿Quién querría decir algo? Desde la A a la M teníamos estudiantes que iban a trabajar con selección sexual y desde la N a la Z con las unidades de selección. Profe, lo que yo leí de selección sexual es que hay una selección intrasexual y una intersexual. Bien, muy bien, Andrea, y justo con vos está Mariel, que menciona que justamente la selección sexual la podemos dividir o clasificar, como nos encanta clasificar todo, en dos tipos de selección, intrasexual e intersexual, ¿sí? Fundamentalmente, antes de entrar en las formas de selección sexual, la pregunta es, ¿en qué caracteres o qué ejemplos de caracteres podrían dar ustedes que muestran la evidencia de esta forma de selección, que han sido modelados por esta selección? Por ejemplo, el dimorfismo sexual, el dimorfismo sexual que hay en muchas especies de pájaros. Daba mucho el ejemplo de pavo real, digamos, con su Bien, cola. y cuando uno habla de dimorfismo, ¿en qué están pensando ustedes? En la diferencia diferencia fenotípica grande. En entre el diferencias macho y la hembra. fenotípicas. Bien, me voy acercando a lo que yo quiero que lleguemos, ¿sí? Y cuando pensamos en el fenotipo, díganme características. Por ejemplo, no sé, que el macho tenga el pico más grande que la hembra. Bien, pico más grande, por ejemplo. Otra. Más Color de las plumas. Color de las plumas. Otra. No se queden solamente con los clásicos ejemplos, tal vez les aparezcan otros ejemplos en su memoria. presencia de cuernos. Presencia de cuernos. Vamos tres, ¿no? A ver, ¿qué más? Comportamiento. Bien, comportamiento. Y eso quería llegar. Fíjense que los primates, nosotros somos primates, tenemos muy desarrollado el sentido de la vista. Y entonces lo que para nosotros es parte del dimorfismo sexual está casi siempre vinculado a aquello que podemos ver, la forma, el color, el tamaño, ¿sí? O en el comportamiento, Walter, ¿qué ejemplo de comportamiento me darías vos? O alguien que lo quiera ayudar a Walter. Las danzas en las aves. Fíjense, las aves también son animales que tienen muy desarrollado el sentido de la vista, ¿no es así? Sobre todo, no todas las aves, pero hay algunas particularmente que tienen más desarrollado el sentido de la vista que otros sentidos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pensamos en el dimorfismo sexual, obvio, como seres humanos con un sentido de la vista muy desarrollado, dirigimos nuestra atención a aquellas características que diferencian
la morfología en la que incluimos color, tamaño, movimientos, ¿sí? Todo muy relacionado a lo visual. ¿Piensan ustedes que puede haber otras clases de dimorfismos sexuales? Profe, no sé si sería errado, pero en cuanto a las gametas, yo había leído que como que la selección favoreció a que haya un menor tamaño en las gametas de los machos, o no sé si entendí mal. Sí, muy bien, Estefanía. Se piensa que en la evolución las gametas originalmente eran iguales y se han ido modificando y la definición de gameta masculina o femenina viene justamente en función de ese dimorfismo. Las masculinas móviles y más pequeñas y las femeninas concentrando los nutrientes más grandes e inmóviles. Y eso ha ocurrido durante la evolución. Entonces, ese dimorfismo en las gametas es una consecuencia de la evolución y bueno, tal vez podríamos pensar si hay una selección sexual entre las gametas también, ¿no? Pensemos no en organismos como nosotros, que para liberar y unirse las gametas tenemos que garantizar fenómenos previos como el contacto y la obtención de la pareja, ¿sí? En otros organismos las gametas se liberan y entonces allí esas gametas están generando una suerte de elección, podríamos decir, sexual o de selección sexual, ¿sí? Cuesta pensarlo en términos de lo que no es consciente. Uno siempre piensa que la elección o la selección en relación a características de los otros tiene que ver con una cuestión consciente, pero pensemos que estamos hablando de un fenómeno natural que no requiere la conciencia, ¿sí? Así que sí, efectivamente, Estefanía, las diferencias en las células sexuales femeninas y masculinas podrían interpretarse como una consecuencia de un fenómeno selectivo, no solamente sexual, sino natural en términos generales, ¿sí? Sí. Por supuesto que la definición de selección sexual ha estado dado en relación a organismos donde hay individuos con sexo diferente, además de que produzcan células sexuales distintas. Acá, cuando se habla de selección sexual, estamos pensando en organismos donde el sexo diferencia a individuos, ¿sí? Lo que dijimos recién de las gametas puede ser incluso un organismo con autofecundación que produzca dos tipos de gametas. Por eso no lo meteríamos ahí dentro de la selección sexual, tal como la conocemos, ¿sí? Sí. Y aquellas especies que leí, pero había especies de peces que de acuerdo a las condiciones, pero la verdad que no leí, no recuerdo cuáles eran las condiciones, pueden ser hembra y pueden ser macho. Sí, hay sistemas donde la determinación del sexo tiene que ver con cuestiones externas a la constitución genética. Por ejemplo, la cantidad de horas luz o, por ejemplo, la presencia de otros individuos de otro sexo. Hay una serie de condiciones ambientales que inducen la determinación del sexo en algunas especies, ¿sí? En los reptiles pasa lo mismo, en algunos reptiles, no en todos. Es decir, que un sistema de determinación sexual cromosómico como el que tenemos muchos de los mamíferos, ¿sí? Y muchas especies, no siempre es completa, sino que también sabemos que hay muchos casos donde hay efectos ambientales que modifican la determinación sexual, ¿sí? Pero yo me estoy refiriendo a aquellos caracteres que están asociados, ¿sí?, al éxito en términos reproductivos, ¿sí? Y hemos visto que casi todos son visuales, aunque dijimos que no necesariamente son visuales. Hace un ratito alguien mencionó algo que me parece que podía ayudarnos. A ver, dice Jimena, la mosca Drosophila bursati, el tamaño del tórax y el tamaño corporal. Bueno, son también características observables desde lo visual, ¿no es así? Uh-huh. Pero si ustedes analizan más profundamente algunos ejemplos que seguramente han visto, también hay cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la producción de sustancias
que producen olor. Para nosotros pasan más desapercibidas porque nosotros tenemos poco desarrollado el sentido del olfato. O, por ejemplo, algunos colores que nosotros no podemos ver simplemente porque nuestro sistema visual puede detectar solamente un rango de longitud de onda del espectro. ¿No es así? Sí. A ver, ¿qué nos vas a decir, William? Sí, profe, ahí usted me hizo recordar a los olores de las plantas, de las flores, perdón, y también a los olores que generan las hembras en celo. Exactamente, las moléculas que producen las hembras o que producen los machos, esas moléculas pueden ser, por ejemplo, para alertar a otros machos que en ese territorio corresponde o ya está ocupado, ¿no es así? Fíjense, el marcado de territorio fundamentalmente es realizado a través de sustancias que producen olores especiales, el almizcle, sustancias que van junto con la orina, ¿no es así? Sí. Sí, profe. Mire, profe, incluso hablando de los colores que no podemos ver, las flores, no sé, creo que los insectos pueden ver en la gama, creo que del ultravioleta, y pueden ver otro tipo de colores que el ojo humano no detecta. Exactamente, pueden ver, podríamos decir, como dibujos en las flores que nosotros no percibimos, ¿no es así? Y uno ahí, en las flores, yo no sabría cómo extrapolarlo a selección sexual, porque en realidad el vehículo del polen o de las células masculinas puede ser un insecto, entonces lo meteríamos dentro de la amplia gama de la selección natural, no de la selección sexual, ¿sí? Ya, sí, profe. Profe, Está bien, pero eso mismo puede ser detectado entre individuos entre de un sexo y de otro, pueden ser reconocidos esos patrones de coloración diferente que nosotros no vemos, o sustancias que nosotros no olemos, o sonidos que producen que no escuchamos, vibraciones que son capaces de generar y que nosotros no podríamos percibir, ¿sí? A ver, Estefanía, ¿qué más podemos decir? no, profe, le quería preguntar, justamente esos comportamientos también fueron favorecidos por la selección, como la simbiosis y los comportamientos, por ejemplo, que tienen los animales en el cortejo, también, digamos, van cambiando. Exactamente, esos patrones de cortejo van cambiando. Yo como siempre voy a insistir que lean El origen de las especies. Yo no tengo tiempo para que charlemos sobre eso en particular, espero que lo hagan. Pero, por ejemplo, Darwin hace todo un trabajo sobre cómo ha ido modificándose el patrón de construcción de algunos nidos y diferencia especies que están emparentadas en función de esa construcción de nidos, por ejemplo. Sabemos que eso está que es instintiva la forma en que una especie construye el nido o la forma en que los individuos de una especie se comunican en danzas especiales. Y esas danzas, alguien lo mencionó recién, al tamaño del cuerpo de las drosofilas, en ese caso Bursati creo que es, pero hay muchas drosofilas que son muy parecidas morfológicamente y que pueden reconocerse entre sí por la presencia de movimientos de cortejo distintos, ¿sí? Esos movimientos son producto de la evolución. ¿Y cuál ha sido el factor que los ha establecido? Básicamente la selección sexual, ¿sí? Entonces yo quería poner énfasis en que para nosotros siempre, nosotros estamos siempre orientando nuestras observaciones a lo que vemos, a lo que podemos percibir a través de la vista, lo que no quiere decir que la selección sexual no proceda sobre rasgos que no necesariamente se manifiestan desde lo visible. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. profe. Entonces, probablemente muchas especies tengan comportamientos, y comportamiento lo uso en un sentido amplio, que estén involucrando otros sentidos diferentes a los que tenemos nosotros.
fundamentalmente a la vista, y entonces esas diferencias sexuales tal vez nosotros no las percibimos, pero sí los individuos que pertenecen a esa especie. ¿Sí? Sí. Entonces, fíjense que nosotros ya hemos dado una serie de ejemplos y lo fundamental es que estos rasgos se han podido establecer, han podido ser parte de una especie, de las características de una especie, porque están incrementando el éxito reproductivo. Y ya hemos visto que el éxito reproductivo lo vamos a ver en términos de cantidad de descendientes. ¿No es así? Y entonces la pregunta que se hacía Darwin es cómo algunas características que desde el punto de vista de la supervivencia pueden ser negativas, ¿sí?, han sido seleccionadas. Y acá tenemos, fíjense, un dibujito del pavo real. Desde el punto de vista de la supervivencia, el excesivo desarrollo de estas plumas podría ser desventajoso. ¿Por qué podría ser desventajosa estas plumas? Y porque atrae, lo hace más visible. Se hace más visible a los predadores. ¿Qué más? Para el desplazamiento no es tan cómodo. Para el desplazamiento, imagínense si hay que salir volando o corriendo, obviamente que esas terribles plumas en la cola no resultan muy eficientes, ¿no es así? ¿Qué más? El costo en producir esas estructuras, el costo energético, implica sacar recursos a otras estructuras, ¿no les parece? Entonces, la pregunta es que es probable que estas características vayan en contra de la supervivencia. Yo no me he extendido en este tema, pero quienes son detractores de la selección natural, o quienes fueron detractores, decían que esa definición de la supervivencia del más apto era tautológica. Lo van a leer en muchos libros. Una tautología es un razonamiento circular. Y entonces ellos dicen que está mal desde el punto de vista científico hablar de la supervivencia del más apto, porque más apto implica sobrevivir más. ¿Sí? Y esto, en parte, Popper, que fue uno de los filósofos que criticó el mecanismo de la selección natural en términos científicos, justamente, él no era biólogo, cuando aprende un poquito más del tema, él ve que justamente se podía romper esa tautología con otras formas de selección, por ejemplo, la selección sexual. En este caso, la aptitud está relacionada con la aptitud para obtener pareja y dejar descendientes, y no necesariamente con la supervivencia. ¿Sí? Se los pongo acá muy cortito porque lo van a leer en muchos textos y ténganlo presente en ese sentido. Entonces, más allá de que aceptemos que la selección sexual es una forma de selección natural, la distinguimos porque puede explicar muchas características que parecerían que están en la naturaleza biológica de una forma que es contraria a lo que podríamos predecir. ¿No es así? Entonces, una predicción pensada en términos generales de selección natural nos llevaría a pensar que no hay motivo para que machos y hembras diferencien estas características de una forma tan notable como la vemos en este caso en el pavo real. ¿Sí? Y entonces hemos distinguido selección intrasexual de intersexual. ¿Quién quiere hablar de la selección intrasexual? ¿Qué han leído? Intra implica adentro. Que la intrasexual es la competencia entre los miembros de un sexo para aparearse con el sexo opuesto. Exactamente. La selección intrasexual implica que son los individuos del mismo sexo los que están determinando la eficacia de sus propias características, ¿sí? Es decir, la eficacia biológica de esos machos que compiten, ¿sí?, está determinado por el comportamiento de los mismos machos, ¿sí?
Y hablo de machos porque generalmente la selección intrasexual se produce entre machos, pero no quiere decir que no haya ejemplos donde son las hembras las que compiten entre ellas, ¿sí? Los sistemas sexuales y la diferenciación en macho y hembra están muy relacionados al compromiso de llevar el óvulo, un óvulo que es el responsable sobre todo de proporcionar los nutrientes, y luego esto se prolonga en el cuidado de las crías que hacen muchas hembras, ¿no es así? Aunque hay muchos machos en muchas especies que son los responsables del cuidado de las crías. Y entonces en esos casos se suele ver una inversión de la selección en esto que nosotros asumimos que casi siempre la selección intrasexual se genera en machos del mismo grupo, en machos de la misma especie o entre machos de la misma especie, ¿sí? ¿Qué ejemplos podrían dar de selección intrasexual? No sé si se fijaron en la plataforma, yo les compartí un trabajo que hicieron los chicos el año pasado, ¿sí? De aportar ejemplos de selección sexual. Este año no les pedí a ustedes que hagan eso, pero sí les pongo a disposición ese trabajo conjunto que se hizo el año pasado y que sería una pena que se pierda, porque hay algunos ejemplos muy interesantes, ¿sí? Si quieren y encuentran nuevos ejemplos, los pueden subir también a ese muro de Padlet. Pero con lo que hay, tienen muchos ejemplos para desarrollar. ¿Alguno pudo ver alguno de esos ejemplos? La verdad que no lo vi, profe. No sabía que había publicado eso. Bueno, pueden verlo, tienen tiempo para verlo, pero entonces hagamos memoria de los documentales que han visto ustedes, de algo que han leído, pero fundamentalmente muchos documentales justamente documentan estos mecanismos a la hora de reproducirse que existen entre los animales, ¿sí? Sí. Por ejemplo, Profe, la danza del ave paraíso, digamos. Las danzas en el ave paraíso, fíjense que hay varias especies, ¿sí? Y esas especies muchas veces se diferencian en la complejidad de ese cortejo, ¿sí? Y esa danza, ¿qué sabes de esa danza, Andrea? Bueno, que las aves paraíso son muy meticulosas con la limpieza de lo que sería su escenario, que eligen una zona, son bastante, cuidan mucho ese escenario para que no tenga ningún tipo de ramita, hojita o algo que pueda estropear su danza. Hacen figuras muy bonitas con las alas. Unos despliegues maravillosos, ¿no? Sí, y que tienen, qué sé yo, plumas, tienen en la cabeza, en parte del cuerpo, o sea, muy raras, que acompañan esa danza para que sea atractiva para la hembra y que la hembra elige sobre qué tan bien danza, digamos, y si realmente quiere o no estar, o sea, tener, porque al final la hembra va a ser la que cuide los polluelos, digamos, y los huevos, entonces solamente el macho va a hacer esa danza y se va directamente, ya termina ahí, no es que son... A contribuir con las gametas. Claro, contribuye con las gametas y nada más, no es que haya un Bien. acompañamiento. Andrea, ¿y vos pensás que ese cortejo con danzas corresponden a una selección intrasexual o intersexual? Es una intrasexual. ¿Intra o inter? Perdón. Intersexual. Son las hembras las que están eligiendo el macho, ¿no es así? Es decir, ahí claramente nosotros vemos que el macho despliega sus características y la hembra elige en base a esas características. ¿Y por qué una hembra elegiría un macho con una determinada danza? Porque para tener las plumas, para tener todo lo que implica, para tener
la fuerza, digamos, para mantenerse tanto tiempo danzando y para cuidar el lugar, significa que está bien alimentado, que es como que sus genes serían buenos para Exactamente, la hembra a través del despliegue del macho está viendo que hay buenos genes atrás de eso, ¿sí? Fíjense, les comento muy rápidamente que, por ejemplo, la simetría, hay muchos estudios, no solamente en humanos, sino en otras especies, donde la belleza está asociada a la simetría. Y la simetría está relacionada a un desarrollo embrionario, conducido obviamente en gran parte por los genes, que es un buen desarrollo embrionario. Entonces hay muchos trabajos basados en la selección sexual que apuntan a estudiar por qué para muchas especies la simetría es una característica de valor y por qué incluso en los humanos la simetría es vista como un rasgo de belleza, de atractivo hacia el otro sexo, ¿sí? ¿Y algún ejemplo? Alguien levantó la mano y yo me quedé hablando con Andrea para hacer algún comentario. Profe. Sí. La competencia espermática. A ver, contanos, ¿a qué te referís vos? Que, bueno, ejemplo de algunos insectos como la libélula, en donde la hembra es fecundada por varios machos, pero todavía ninguno llega a fecundarla. Hasta que viene un macho que es capaz de sacarle ¿cómo se llama esta? Donde acumulan la espermateca. Sí. Puede sacarle la espermateca de la hembra y ellos van y con fuerza, bueno, hace ingresar su propio. Sí, bueno, ahí hay una competencia que es más difícil de ser vista, pero ocurre justamente en qué macho va a tener éxito en que finalmente sus esperma llegue a fecundar a los óvulos femeninos, ¿no? Y entonces uno podría ver ahí la selección sexual si es que hay características que hacen más eficiente al macho en ese proceso de eliminar los espermas o las espermatecas depositadas por otros machos, ¿sí? Ahí hay una competencia que no es simultánea en el tiempo. ¿No es así? Generalmente nosotros hablamos de selección intrasexo cuando estamos viendo esa competencia claramente, pero no quiere decir que un ejemplo como el que vos acabas de dar no sirva. Lo que sí, si queremos hablar de selección intrasexual, tenemos que ver o tenemos que ser capaces saquemos la palabra ver, de distinguir esa competencia entre estas variantes. Acuérdense que hay selección si hay variabilidad fenotípica, si parte de esa variabilidad genética y si eso se traduce en diferencias en la probabilidad de sobrevivir y reproducirse. Acá nos interesa solo la última, que es reproducirse. ¿No es así? Entonces, la selección sexual tiene que cumplir esas condiciones y entonces nosotros tendremos que ver que haya variabilidad fenotípica en los machos, qué sé yo, tecas grandes y espermatecas grandes y espermatecas pequeñas. Tenemos que encontrar esa variabilidad para poder proponer que eso es un producto de la selección sexual, en este caso, la competencia entre el mismo sexo, ¿sí? Busquemos ejemplos más sencillos de interpretar de una selección intrasexual. Y sería como las cabras, los alces, que pelean, pues, quien tiene los cuernos más grandes, obviamente logra ganar, digamos, una cosa así. Bueno, fíjense que eso es un ejemplo típico que ya lo propuso el propio Darwin, es decir, ¿por qué un alce podría tener un desarrollo en astas o en cuernos, según el grupo al que estemos analizando, tan importante? Cuando esto podría ser, en particular los alces, el desarrollo de las astas es tan grande que a veces conspira contra la propia supervivencia del animal, ¿no es así? Entonces, bueno, esto lo que está poniendo en evidencia es esa competencia entre machos del mismo sexo, ¿sí?
que determinan quién va a conseguir definitivamente un mayor territorio, un mayor conjunto de hembras con las cuales aparearse y dejar descendencia. Y ahí estamos viendo la variabilidad fenotípica en el distinto tamaño o comportamiento de los machos. Eso tiene una base genética, es decir, si los distintos tamaños de astas, por ejemplo, dependen de distintas expresión de genes, entonces tenemos la variabilidad genética. Y finalmente tenemos las diferencias en la cantidad de descendientes que dejan unos y otros, y entonces ahí vemos reflejado y podemos decir que la selección natural, en su forma de selección sexual, ha modelado esta característica, ¿sí? Creo que acá hay un ejemplito, ¿sí?, de la selección intrasexual, que generalmente la vemos como esa competencia entre machos por determinar una zona de apareamiento, ¿sí?, por, no solamente es una pelea, a lo mejor, muchas veces esos despliegues no llegan a un contacto físico, ¿sí?, sino que ese despliegue con muchas llamadas de alarma, con una serie de características, a veces evitan justamente la confrontación física. A veces existe y es muy severa. Y además, esa confrontación física no solamente contribuye a la menor reproducción, sino que conspira contra la supervivencia del que perdió, ¿no es así? Un animal que sale lastimado está reduciendo sus probabilidades de sobrevivir post pelea. ¿Sí? Así que sin querer también estamos mirando cómo esa selección sexual está también contribuyendo a diferencias en la supervivencia. ¿Sí? Bueno, para no hacerlo muy largo, ¿alguien quiere dar algún ejemplo o algo que haya leído entre ayer y hoy para aportar a este tema? Profe, Sí. tengo otra duda, porque venimos hablando de todo lo que tiene que ver con animales, pero en las plantas ¿puede haber intrasexual? Bueno, pensemos a ver, para pensar en selección intrasexual sería mucho más fácil si pensamos en plantas que sean monoicas, dioicas, ¿no es así? Sí. O me estoy confundiendo de términos. Dioica es cuando tienen separados los sexos, o monoica. Ya, miren, uso tan poco algunos términos. Dioicas, profe. Dioica, lo dije están bien. separados. Es decir, que tenemos plantas que producen polen y plantas que producen solo flores femeninas. ¿No es así? Sí. Bueno, pensemos, ¿qué característica podría tener? Pensemos en una planta masculina que la haga óptima para competir con otras masculinas y por tanto fecundar a más óvulos que están en flores femeninas de distinta planta. ¿La cantidad de estambres puede ser? La cantidad de estambres, la longitud de los estambres, la atractividad que generen para polinizadores, por ejemplo, que puedan llevar ese polen hacia otras flores. Si es el viento el agente polinizador, bueno, por ejemplo, lo liviano del polen, producir masas polínicas que sean fácilmente transportadas por el viento. Es decir, nos cuesta pensarlo, pero puede haber una competencia entre individuos que producen células del mismo sexo, ¿no es así? Profe, incluso también hay un estudio en CONICET en donde hablan de que hay en selección intersexual por producción de unos tipos de cornamentas en los polinarios de algunas especies de plantas. Sobre todo bien, ¿me estás hablando de inter o intra? Yo te escuché inter. Perdón, intra, ¿sí? Exactamente, es decir, nosotros nos resulta mucho más fácil encontrar estos rasgos en
entre los animales, pero acabamos de ver que hay una serie de características que perfectamente podrían ser modeladas por esa competencia entre los sexos. ¿No es así? Lo que pasa es que generalmente no van a ser llamativas, no van a ser vistas como selección sexual, sino que van a ser vistas como selección natural, ¿sí? Y esto tiene que ver mucho con nuestra condición humana, que vemos el comportamiento, que tenemos más, no diría empatía, pero tenemos más facilidad para detectar aquellos comportamientos o aquellas características que las podemos hacer equivalentes a nuestra propia especie. ¿No es así? Y en ejemplos de selección intersexual, ¿quién podría decir algo? Profe, ¿se refiere a algún ejemplo o a las lecturas? Lo que quieran, cualquier aporte que nos lleve a desarrollar el tema de selección intersexual, bienvenido sea. Por ejemplo, ahí de los ejemplos de selección intersexual, me acordé de las aves boyeros, esas que hacen muchos nidos, y los machos están en la época, todos hacen nidos y las hembras andan revisando con qué nido se queda. Y los selecciona. Selecciona uno y todos los demás después descuelgan todos los que hicieron. Qué interesante, no lo conocía ese ejemplo, William, qué lindo. Sí, efectivamente puede percibirse eso, porque ahí hay una elección de la hembra de un macho a través de la construcción de ese nido, ¿no es así? Sí, así sí. E incluso ella va viendo todo el trabajo, ingresa al nido, ve que tan cómoda puede estar dentro, sale, lo mira, lo observa bien de afuera, y si no se queda en el nido, el macho ya lo considera como un rechazo y lo vuelca, lo tira. Y empieza otra vez el trabajo, pero para tratar de cortejar a otra. A otra hembra, y sí, porque si una hembra descartó ese nido, capaz que seguramente no es un nido bueno, entonces mejor construir uno nuevo que le salga mejor y que tenga más probabilidades de conseguir una hembra. ¿No es así? Sí, sí, sí. Bueno, ¿algún otro ejemplo? Perdón. ¿Sí? Por ejemplo, los peces globos, y hay otros peces más que hacen dibujos en la arena. Empiezan una danza con la hembra va revisando esos dibujos también. Y si la hembra se posiciona dentro de los dibujos o dentro del nido después de hacer una danza, está como aceptando copular con el pez para liberar los óvulos al agua. Sus óvulos, exactamente. Hay una infinidad de ejemplos, todos muy atractivos, y nosotros lo que tenemos que ver es que estas formas de selección son muy interesantes, porque lo que están poniendo en evidencia es que la evolución ha desarrollado características que exponen de alguna forma los genes para ser elegidos por el otro, ¿no es así? Es decir, una hembra de boyero no puede mirar directamente el ADN que tiene ese macho y saber si es bueno o malo, porque lo está viendo incluso en una instancia muy cortita. Sin embargo, a través de la construcción del nido, del comportamiento del pez globo al hacer el dibujo, de la danza de una araña, o de lo que sea, esa hembra está eligiendo los genes. Y esto lo vamos a pensar luego en términos de las unidades de selección. ¿Sí? Fíjense, y los dejo acá para que ya pasemos, si no tienen algún otro ejemplo atractivo que quisieran dar de selección intersexual. Insisto, en el Padlet tienen montón de ejemplos, algunos videos. Yo les había subido uno muy bonito de las saltícides, de arañas saltícides, del cortejo que hace. Profe, yo Sí. vi un documental en el cual hacen un experimento, es con personas, en la que ponen un grupo de hombres en una habitación en la cual después entran mujeres que, o sea, están a través de un vidrio, ellos no la ven,
y esas mujeres eligen a los hombres que le parecen más atractivos. Los dejan, o sea, las mujeres lo miran a través de ese vidrio un ratito y seleccionan cuáles serían los hombres más atractivos. Y después analizan el esperma de todos los hombres. Y resulta que los hombres que fueron más elegidos, los más atractivos, tienen una calidad de esperma mejor que los que no fueron elegidos. Bueno, casi un Tinder esto, ¿no? Tinder, no sé qué otras plataformas hay, pero de alguna forma, fíjense que hay una selección previa que es visual en este caso, ¿sí? Porque las hembras solamente han mirado a los hombres. Les cuento un experimento muy interesante que se hizo hace muchos años, ¿sí? En este experimento no era visual, simplemente a los hombres los hacían usar una camiseta, una remera, ¿sí? Y luego las mujeres elegían al hombre, sin verlo, a través del olor de la camiseta, ¿sí? Es decir, quiero creer que no hayan sido muy olorosas, pero me imagino que algo, a lo mejor incluso inconsciente, sin percibir la diferencia, hacía que las hembras eligieran unas camisetas y no otras, ¿sí? Y a través de la elección de esa camiseta se estaba eligiendo a un hombre. ¿Qué mostró el estudio posterior? Algo muy interesante. En general, las mujeres elegían a hombres que tenían un sistema de histocompatibilidad genético distinto al de las mujeres. ¿Sí? Eso es muy importante porque garantiza la variabilidad genética. Y miren qué importante que es la variabilidad genética en términos evolutivos. Ya hemos visto que si no hay variabilidad, no puede haber evolución. Entonces, este estudio demostró justamente que aunque nosotros no seamos conscientes, también estamos eligiendo por algo que es distinto a lo visual. Y que esa elección, en este caso, tenía que ver con sustancias producidas por esos hombres. Esas sustancias estaban reflejando una constitución genética diferente. En alguna forma, estos mecanismos han evolucionado evitando la endogamia, evitando la consanguinidad. ¿No es así? Claro, sí, sí. Qué bárbaro, ¿no? Es increíble, ¿no? Hace un rato, creo que Estefanía, vos ya habías mencionado la importancia de las hormonas. Exactamente, las hormonas son importantes, pero no necesariamente, muchas de las sustancias que tienen que ver con el olor tienen que ver con hormonas, pero no necesariamente todas tienen que ver con hormonas, ¿sí? No sé si quieren dar algún ejemplo más o les dejo planteada una pregunta. Antes de, si no hay otro ejemplo, les quiero dejar planteada una pregunta para que la piensen. Y que luego la expresen en el foro, no está ahí, pero bueno, podemos abrir un foro, cualquiera de ustedes puede, a ver, no sé si ustedes pueden abrir un foro, lo puedo abrir yo respecto a esta pregunta que les voy a hacer. ¿Qué relación hay entre la selección sexual y los otros tipos de selección? Disruptiva, direccional, normalizadora y dependiente de la frecuencia. ¿Se animan a pensarlo? Cada uno de ustedes a lo mejor puede tomar la relación entre selección sexual y una de las otras selecciones y pueden buscar un ejemplo o inventar un ejemplo. A veces buscar es difícil encontrar justo lo que yo quiero, pero a lo mejor pueden inventar una situación que todos nosotros podamos imaginarnos. ¿Está claro? Sí. Selección sexual versus otras formas de selección. ¿Por qué esto es importante? Para que esté claro que no es algo distinto, que es solamente una más de todos nuestros intentos sistemáticos de clasificar todo. ¿Sí? Queda planteada la pregunta y recién quedó planteado un elemento que les dije yo y era... Voy a pasar esto porque esto ya lo hemos estado mencionando, así avanzamos, y que está relacionado con las unidades de selección. Yo les dije... ¿Profe? Sí. ¿Podrá ser más grande la presentación? Sí, yo la achiqué para poder verlos a ustedes, porque si no, no sé quién me está hablando. Ah, bueno.
Pero bueno, yo por privilegiar saber con quién me estoy comunicando, ¿sí? En todo caso, cuando yo hable, la extiendo, me hacen acordar, y cuando hablen ustedes, la reduzco, ¿les parece? Acá solo está el título. Y lo que les decía yo es que cuando una hembra está eligiendo a un macho distinto, ¿sí? O cuando un macho está compitiendo con otros machos, de alguna forma está exponiendo sus genes, ¿sí? Los genes que han construido ese cuerpo y que han ayudado a mantenerlo en estado óptimo, ¿sí? De tamaño, de musculatura, de nutrición, libre de parásitos, etcétera, etcétera, etcétera. De alguna forma, esas características están exponiendo el efecto de los genes. Y entonces acá aparece la idea de cuál es la unidad de selección. Y nos vamos al otro grupo. Me estoy pasando horriblemente del tiempo y yo quisiera que por lo menos veamos algún ejercicio. Podemos hablar de las unidades de selección y en todo caso también lo podemos dejar para seguir charlando en términos de foro. Cuando hablamos de unidades de selección, ¿qué dice Wilson y Wilson en su artículo? ¿Quién quiere mencionarlo? Yo les dejé un artículo de Wilson y Wilson y les dije que los que tenían letra en el apellido N en adelante leyeran ese artículo. ¿Alguien lo leyó? Qué mortal que es este silencio. Nadie puede hacer comentario del artículo. Igual lo tienen que leer todos, porque esa información entra en el parcial, va a entrar en los finales. ¿No hay nadie que pueda decir nada del artículo ese? ¿Profe? Sí. Bien, Malena. ¿Es el artículo en el que habla de la selección natural por grupo? Justamente el artículo habla de que hay distintos niveles de selección. Uno de ellos es el grupo. Wilson y Wilson ponen mucho énfasis en el grupo comunidad de selección. ¿Qué más podés decirnos, Malena? No lo recuerdo bien porque lo leí anoche, la verdad, no. Algo que te haya llamado la atención. Cuando hablaban de las colonias, por ejemplo, que eran muchos individuos que se asociaban y de cierta manera, no recuerdo en qué decía, pero es como que ellos evolucionaban por el bien de la colonia. Exactamente, fíjense que esto se lo preguntó el mismo Darwin. Darwin decía, ¿cómo es posible que haya evolucionado un sistema social como el de las hormigas o el de las abejas, donde hay muchos individuos que no se reproducen si la no reproducción es contraria al individuo? ¿No es así? Entonces, la respuesta es que esas características benefician al grupo y hacen que ese grupo sea más exitoso en comparación con otros grupos que no tengan esas características, ¿sí? ¿Y cómo se termina explicando, que Darwin no lo sabía en su momento, pero que sí lo sabemos nosotros ahora, y lo explican Wilson y otros autores, de por qué hay una serie de individuos que colaboran y contribuyen, por ejemplo, las obreras, alimentando y cuidando de la reina, que es la única que se va a reproducir? ¿Cómo se explica esto? Bueno, me están fallando con las lecturas, ¿no? Esto se explica, ¿sí? Porque, a ver, ahí Manuel me parece que quería decir algo. No, o sea, leí, pero creo que leí otro artículo y no era el que tenía que haber leído. Pero habla sobre que la selección dentro del grupo tiene que ser más fuerte que la de selección entre grupos para que se mantenga ese comportamiento que uno denominaría como altruista o que no
Muy bien lo que estás diciendo, es decir, para que un carácter que beneficie al grupo se fije en una especie, el beneficio que se obtiene tiene que ser más grande que la contra que le produce al individuo que tiene esa característica, ¿sí? Porque justamente el ejemplo de selección de grupos surge cuando se ve que hay algunos organismos que despliegan comportamientos altruistas, ¿sí? ¿Algún ejemplo de comportamiento altruista? ¿Cómo, profe? Perdón, me perdí eso. ¿Algún ejemplo de comportamiento altruista? Saben lo que es el altruismo, ¿no? Es hacer algo a favor de otro y en contra de uno mismo. Por ejemplo, ¿Las abejas ojeras? en el caso de los monos aulladores, hay uno que siempre está de vigía, está más expuesto que el resto. Exactamente, ese mono que le toca el lugar o que asume el lugar de vigía, al emitir el aullido de alerta, llama la atención sobre el predador sobre él. Entonces, ¿cómo la selección pudo haber fijado esta característica? ¿Cómo puede permanecer esta característica? No fijado, a lo mejor permanece en polimorfismo en la población. ¿Cómo puede estar presente si, en términos individuales, ese individuo rápidamente se muere? ¿No es así? Porque va a ser el primero en ser visto, en llamar la atención al predador. Entonces, esa es una de las observaciones. Esto de comportamiento que beneficia al grupo, pero disminuye la probabilidad de supervivencia del individuo. Es la observación que acá figura como 3. Se los voy a ampliar porque sé que no deben estar pudiendo leer esto que yo escribí. ¿Lo ven? Acá como observación 3 alcanzan a leer. En este caso... ¿sí? Fíjense que esta característica entra el ejemplo que nos dio William. Hay otras observaciones. Por ejemplo, recién, a ver si puedo distinguir quién era, creo que Paola decía el caso de las castas obreras entre los insectos coloniales. Vos te ibas a referir a eso, ¿no? Sí, profe. Fíjense que en la observación 1 nos dice que muchos organismos, o casi todos, postergan en alguna medida su reproducción y limitan la inversión reproductiva, ¿sí? Y en la observación 2 tenemos el caso extremo de las castas estériles, es decir, una obrera trabaja no para su propia reproducción y supervivencia, sino para la supervivencia del grupo. ¿Y cómo garantiza la supervivencia del grupo? Cuidando a la reina, alimentando a las crías de esta, ¿sí? Y entonces esto no podría explicarse, este comportamiento, como una evolución por la selección con el individuo como blanco, sí, con el grupo como blanco, ¿sí? Y fíjense que hay otros ejemplos que se dan mucho entre primates, pero también entre otras especies. Dice, y ustedes me buscan el ejemplo, casi todos los organismos, que es el primero y que está relacionado con el segundo, pero de una forma más excesiva, los organismos postergan o limitan su inversión reproductiva. ¿Por qué? Algunos individuos en la población, si quieren lo pongamos así. El extremo ya lo vimos, no se reproduce una obrera. Profe, en ese caso puede ser, se me viene a la mente los ejemplos de las plantas andinas, las plantas que algunas pueden tener entre 50 a 100 años y recién van a dar un único evento reproductivo después del cual mueren. Y lo harían aparentemente por la escasez de recursos y bueno, y del costo energético que le significaría florecer año a año. Ajá, esto estaría planteado más bien en términos ecológicos, como los tipos de estrategias R y K, ¿no es así? Sería una especie semelpara, creo que era. Claro, pero lo vincularíamos más a las estrategias yo no sé si podríamos pensarlo también como estrategia de grupo del individuo. ¿Eso beneficia al grupo o beneficia al individuo?
al individuo, la supervivencia Yo lo del vería más individuo. bien como que es el individuo el que se beneficia de reproducirse en una sola vez en las condiciones óptimas y no intentarlo hacer infructuosamente muchas veces, ¿sí? Claro. En el caso al que yo me refería es, por ejemplo, que se da en muchos primates, el cuidado de algunas hembras que sacrifican su propia reproducción para cuidar las crías de sus parientes, ¿sí? Se ha visto que muchas hembras, por ejemplo, de chimpancé, no se reproducen ellas, sino que cuidan las crías de una hermana. Y en los humanos también es frecuente que las tías cuiden de los sobrinos, ¿o no? Sí. Bien. ¿Y por qué la selección natural favorecería este rasgo si este rasgo no fuera un rasgo social solamente, si tuviese una base genética? Imaginémonos que esa voluntad o ese interés de criar hijos de un pariente sea genético, ¿sí? ¿Qué beneficio le podría reportar a esa hembra cuidar las crías de otra? ¿Es un beneficio individual? No, profe, ahí en el chat una compañera puso algo que está referido a lo que está preguntando. Gracias, William. Lo leo entonces. Dice, yo recuerdo que las hormigas son más hermanas genéticamente que otras especies. Por eso la tendencia de dar la vida por las hermanas que por otro tipo de parentesco. Exactamente, Estefanía. Genéticamente, las obreras, ¿qué relación tienen entre ellas? ¿Son hermanas? ¿Cuántos de sus genes comparten? A ver, ¿quién lo busca rápidamente en internet? Así yo no me equivoco. Y se entretienen un rato. A ver quién es el que encuentra más rápido el parentesco genético entre las obreras. Y entre las obreras y la reina. A ver si se activan. Hay muchos que ya están activos, pero me encantaría que se activen también otros de ustedes. Las hormigas obreras son, acá me sale que son de la familia Formicidae. Esa es la familia, claro, esa es la pertenencia a un grupo taxonómico. La pregunta mía es, con que genéticamente, ¿cuántos genes o qué proporción de genes comparten las obreras entre sí y las obreras con la reina? Profe, no sé si está bien, pero me sale que entre las hermanas el 75% y con la reina el 50%. ¿Qué tal? Fíjense que ese parentesco es muy superior al promedio que compartimos nosotros con un hermano. Con un hermano nosotros compartimos en promedio el 50%. Digo en promedio porque va a depender de cuál ha sido la combinación de genes maternos y paternos que hayamos recibido de cada padre. Puede ir desde 0 hasta 1 si son gemelos idénticos, pero en promedio el 50%. Y ahí está la explicación, ¿sí? El grupo se favorece, pero también indirectamente se favorece el individuo, y a esto se le llama, se favorecen los genes del individuo porque sus genes están representados en las hermanas. ¿Sí? ¿Cómo son las obreras? ¿Haploides o diploides? ¿De dónde nacen las obreras? De la hembra, de la Solo, reina. exactamente, de la célula femenina, por eso es que comparten mucho más. ¿No es así? Y en promedio, según lo dijo recién Carla, comparten un 75% entre las hermanas y un 50% con la madre. ¿Sí? Porque sabemos que la madre es diploide y la hembra es haploide, y las hembras, las obreras. Entonces fíjense que esa explicación claramente está dada porque indirectamente el individuo se beneficia
por el beneficio del grupo. En este caso, por el beneficio que recibe la hembra si es bien cuidada y puede producir mucha descendencia. Y en el otro ejemplo del cuidado también tiene que ver con esto y se lo concibe como selección familiar. El grupo más pequeño es la familia. Hay otros grupos de individuos emparentados y a esa forma de selección se le llama kin selection, ¿sí? Y también hay selección cuando esos demes tienen individuos emparentados, pero no estrechamente emparentados como en una familia, uno puede hablar de selección interdémica. Y tal vez aquellos grupos con una mayor cohesión con estos comportamientos de cuidado del grupo sean más eficientes que otros grupos, ¿sí? Y puedan dejar más grupos hijos como descendencia. Y a eso le llamamos selección de grupo, que va desde el grupo, la familia como grupo, el deme o incluso toda una población en un sentido más amplio, ¿sí? Si pasamos a la siguiente diapositiva, está lo que nos quería decir recién Estefanía. A ver si encuentro. Bueno, miren, el mismo Darwin dice, esto es un problema para mí. Habla de la selección de grupos, desconoce en su momento cómo es la cuestión hereditaria o la cuestión de constitución genética de las relaciones en estos insectos sociales, ¿sí? Lo voy a pasar porque ya hemos hablado de las llamadas de alarma que él menciona como una paradoja para el éxito en términos de supervivencia, ¿sí? Y voy a llegar a la diapositiva, bueno, acá tienen un ejemplo. Después les voy a pasar este conjunto de diapositivas para que las vean porque las estoy pasando rápidas, ¿sí? Miren lo que dice William Hamilton, que es lo que expresaba William hace un ratito. ¿Qué nos dice Hamilton en este conflicto del individuo versus el grupo? Él dice, si en un grupo donde hay parentesco con un coeficiente R, ese parentesco uno lo puede medir como la similitud genética entre los individuos. Él dice, si el beneficio del receptor por el coeficiente de parentesco le restamos el costo en la reproducción, por ejemplo, que sufre el individuo donante, y esta ecuación es mayor que 0, entonces va a evolucionar un carácter que dé ventaja al grupo. Es decir, la ventaja del grupo tiene que superar a la ventaja al costo del individuo. Y esa ventaja del grupo está relacionada con el parentesco. ¿Por qué? Porque cuando hay un parentesco grande, los genes del individuo que se sacrifican están en alta medida representados en sus parientes esos genes. Entonces, no se reproduce él, pero sus genes van a pasar a la siguiente generación a través de los parientes beneficiados. ¿Se entiende? Y por eso, en los grupos donde se observa el altruismo, o en las especies, mejor dicho, donde hay altruismo, generalmente se observa un comportamiento social. Hay 0 altruismo en especies donde no hay comportamiento social. ¿Se entiende? Y esa es una evidencia de que está funcionando esta relación, estos conflictos. En evolución hay un área de muy intenso desarrollo que es estudiar los conflictos de los distintos niveles de selección. Lo que favorece al individuo puede perjudicar al grupo, lo que favorece al grupo puede perjudicar al individuo, y eso mismo puede pasar si la unidad de selección es el gen. ¿Me van siguiendo hasta acá? Y acá está lo que hace un rato buscaron ustedes en internet, ¿sí? Y esto lo lleva a Aldán a decir que una hormiga, ¿sí? Tiene más afinidad genética con sus hermanas que si diera hijas, ¿sí?
¿Por qué? Porque comparten una mayor proporción de genes que con las hermanas, que con las hijas en un sistema normal o común. Y esto explica por qué una obrera cuida de los huevos que puso la hembra, y esos huevos son sus hermanas. ¿No es así? Y alimenta a estas larvas y cuida de la hembra que va a poner muchos huevos de donde van a nacer sus hermanas y por lo tanto indirectamente sus genes están garantizados en la reproducción de la hembra. ¿Sí? Fíjense que esto lleva a Aldán a decir, debería estar dispuesto a dar mi vida por más de 2 hermanos y por más de 4 primos. ¿Por qué? Porque si yo sumo esas constituciones genéticas, en realidad 2 hermanos garantizan más la representación de mis genes que tener 2 hijos, que tener un hijo o yo misma, ¿sí? Y a esto se le ha llamado eficacia inclusiva, y ahora sí voy a agrandar porque esta diapositiva tiene mucha letra chiquita. La eficacia inclusiva hace referencia a que la eficacia no hay que medirla solo con la reproducción del individuo, sino que a veces hay que incluir esa eficacia indirecta. ¿Y cuál es la eficacia indirecta? La que es consecuencia de la reproducción de los familiares, ¿sí? Entonces, cualquier comportamiento que genere ganancias de forma indirecta se va a ver favorecido por la selección, obviamente, cuando esa selección favorezca a individuos de la misma familia. Y eso es lo que llaman kin selection. ¿Sí? Insisto, el grupo puede estar emparentados en que uno lo perciba como familia directa cuando hay alta consanguinidad. Entonces, aunque no sea mi hermano o mi primo, si yo vengo de un grupo, de una población que tiene muchas generaciones de consanguinidad, hay un parentesco genético, aunque no haya un parentesco en las relaciones directas de familiares. ¿Se entiende? Fíjense que Travers indica justamente esto, que hay una serie de comportamientos altruistas que son beneficiados porque además muchos de esos comportamientos exigen reciprocidad. Bueno, acá tienen el ejemplo de por qué en el acicalamiento o en el cuidado un individuo debería sacarle los piojos a otro. Bueno, porque ese comportamiento le garantiza a ese individuo la reciprocidad. ¿Sí? Y muchos han explicado, por ejemplo, nuestras conductas altruistas de lanzarnos a salvar a alguien que se está ahogando, porque ese comportamiento altruista fijado en la sociedad garantiza que si mis hijos son los que están en ese riesgo, van a recibir el beneficio del altruismo de otros. En una sociedad hay ciertas reglas que explican el altruismo. El problema en todo esto reside en saber cuál es la base genética de esos comportamientos. Hay todo un desarrollo teórico en relación a este tema, ¿sí? Que es justamente analizar los beneficios y las contras. Está toda la teoría de juegos que ha desarrollado Maynard Smith, que es primero ingeniero y después biólogo, el dilema del prisionero. Hay toda una serie de teorías dentro de la teoría de la evolución que justifican y explican ese comportamiento del altruismo. ¿Sí? Fíjense que esto es lo que yo les planteaba recién. Wayne Edwards plantea que los comportamientos cooperativos pueden haber evolucionado por selección en grupos grandes, ¿sí? Justamente aun cuando no haya mucho parentesco, porque garantizan que si ese comportamiento altruista es recíproco, ¿sí? Se puedan beneficiar los individuos no emparentados. ¿Me siguen? Toda esta área ha llevado al surgimiento de la sociobiología.
La sociobiología es una línea de investigación que ha sido muy criticada, que la desarrolló Wilson. El mismo Wilson, E.O. Wilson, responsable de darle tanta importancia a la biodiversidad, ¿sí? Ustedes saben que el convenio de la diversidad biológica de la década del 70, muchos de los lineamientos han sido propuestos por este mismo Wilson, que ha desarrollado una línea de investigación que se conoce como la sociobiología. Esta línea de investigación intenta explicar muchos de los comportamientos animales con una base genética a través del concepto de selección de grupo o de la ventaja del grupo. Y el problema ha venido cuando hemos intentado explicar conductas humanas, ¿sí?, a través de la sociobiología. Entonces van a ver que en una época se intentaba explicar conductas humanas como la homosexualidad o otra clase, o el alcoholismo, una serie de conductas humanas basadas o que encontraban su explicación en una base genética. Eso se criticó mucho, la sociobiología cayó en desgracia un tiempo, y en la actualidad van a ver que hay muchísimos trabajos que están buscando la base genética de muchas de estas características de la población humana. ¿Sí? Van a ver que se buscan genes para el alcoholismo, genes que estén asociados a la predisposición a las drogas, genes que estén asociados a los comportamientos sexuales de cualquier clase, y hay un renacimiento de esta idea de sociobiología que fue muy criticada, que tiene muchas cosas para criticar, pero que tiene algunos aportes muy interesantes. El libro de sociobiología de Wilson es un libro grande y que la biblioteca de la Facultad de Ciencias Naturales tiene la suerte de poseer. Así que los invito a los que les interese ese tema, leer el libro de sociobiología de Wilson, que está en la biblioteca de la facultad. ¿Sí? ¿Quieren hacer algún agregado a lo que acabo de decir? Profe, y ahí también se puede ver sobre respecto a la sociobiología, ¿no? No sé, tengo como una duda ahora. Los comportamientos esos también, si tendrían la base genética, también se podrían modificar por cualquier cuestión, por ejemplo, una proteína u otras cosas. Y seguramente las reglas genéticas son iguales para todos los genes. Se cumple la pleiotropía, se cumplen los fenómenos de epistasis, ¿sí? Sí. Por ejemplo, ahí en el caso me recordaba el tema de algunos insectos que son parasitados por nematomorfos, que los hacen que se tiren al agua, que se ahoguen para ellos poder salir. Eso no es propio del comportamiento de esos artrópodos. Exactamente, cómo la presencia del parásito lleva al suicidio de estos artrópodos, ¿sí? Se habla de zombies. Sí, sí, sí. Es un ejemplo bien interesante. En este caso estamos hablando de una interacción entre dos especies, mientras que yo me estoy refiriendo al origen de ese comportamiento dentro de la misma especie, ¿no? Fíjate que tu ejemplo es un ejemplo muy lindo, pero que tiene que ver con una interacción interespecífica. Ya, Lo que entendí. estamos mencionando de las unidades de selección del grupo como unidad tiene que ver con las ventajas de algunos genes que favorecen el grupo. A lo mejor lo favorecen en relación o en la competencia con alguna circunstancia ambiental particular, ¿sí? Por ejemplo, las formas de reproducción, si yo tengo una especie vegetal que produce semillas sámara y semillas de otra clase. Las sámaras ustedes saben que se pueden extender o dispersar a mayor velocidad. Bueno, probablemente para el individuo a lo mejor sea más ventajoso producir semillas que se reproduzcan en forma cercana, rápido, y no las sámaras que tienen a lo mejor menos suerte de caer en otro lugar, pero una vez que caen en un lugar beneficioso, pueden dar lugar a una nueva población, ¿sí?
Entonces, ahí podríamos estar viendo la ventaja individualmente de producir semillas que se reproduzcan cerca con las condiciones seguras o de semillas que se reproduzcan o que vuelen a un lugar lejano y que a lo mejor sean la fundación de un nuevo DM. Ahí, en términos interdémicos, se vería favorecido la sámara. Y en términos individual, a lo mejor la producción de semillas que se reproducen en un alcance corto. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, y para terminar en este ejemplo, y miren, no hemos hecho el práctico, me voy a retrasar otra clase más. La clase del viernes, porque ya tengo que terminar esta, pero vamos a dar por cerrado esto, la primera hora la vamos a dedicar a tomar, a que ustedes me muestran cómo han resuelto los ejercicios del práctico que ya está subido. Yo voy a corregir o voy a ver si eso está bien. En la primera hora les voy a mostrar cómo pueden usar el Populus para hacer simulaciones y en la siguiente hora vamos a desarrollar la unidad que no es muy larga, entre la segunda hora del jueves, no del viernes, y la siguiente clase vamos a desarrollar el siguiente tema, ¿sí? Lo único que me queda por decirles es que así como hemos pasado del individuo como unidad de selección a los grupos con distinta medida, donde incluso se incluye a la especie, pero a eso lo vamos a ver más en macroevolución, Dawkins ha propuesto que en realidad la unidad de selección es el gen, que los genes solamente utilizan los cuerpos de los individuos como una residencia temporal, ¿sí?, en esa batalla por la supervivencia, y que en realidad el individuo lo que puede contribuir o no es a la supervivencia del gen. Y esto fue muy criticado cuando Dawkins lo expuso al gen como unidad de selección, pero en la actualidad hay algunas evidencias de sistemas donde el gen es el favorecido. Por ejemplo, tener un genoma pequeño en una mitocondria es ventajoso para la mitocondria porque la reproducción de la mitocondria, que es independiente de la de individuo, se va a hacer más rápido, ¿sí o no? Si tiene un ADN corto, pequeñito, la replicación de ese ADN va a ser más rápido y esa mitocondria se va a dividir a más velocidad que mitocondrias que tengan un ADN extenso. ¿Vamos bien hasta ahí? El ADN pequeño o tener poco, una limitante en términos genéticos favorece a la mitocondria. Ahora, el tener un ADN pequeño, corto, puede haber omitido genes que son importantes para la supervivencia de la célula que porta esa mitocondria, del individuo que porta esa mitocondria. Y entonces ahí se establece un conflicto genómico. Otro ejemplo es, ¿sí?, y ya les voy a subir también, ahora que hemos avanzado en esto, otros ejemplos donde vemos ese conflicto entre un rasgo que favorece al gen, pero que puede desfavorecer al individuo. Para que tengan una idea, por ejemplo, los transposones favorecen la replicación de los genes que acompañan, ¿no es así? Es decir, un transposón es una unidad capaz de autorreplicarse, de generar más copias de sí mismo dentro del genoma, ¿no es así? Bueno, esto puede favorecer al transposón, que va a tener más y más réplicas dentro del genoma y va a poder encontrar distintos lugares. Sin embargo, por ejemplo, muchos de los cánceres, ¿sí?, que se han estudiado tienen como origen transposones, es decir, algo que beneficia a esta secuencia genética puede ser negativa para la supervivencia del individuo. ¿Sí? Entonces, ya hay evidencias de que los genes pueden ser unidades de selección. Un gen que se replica más tiene una ventaja selectiva de un gen que se replica menos. El ejemplo, los transposones. Otro ejemplo son las secuencias repetidas en el ADN. No todas son transposones. Por ejemplo, en los microsatélites,
¿sí? Hay una tendencia a ir incrementándose el número de copias repetidas, ¿sí? Eso es una ventaja para el microsatélite. Bueno, puede ser o no ser, ser neutro o ser una ventaja o una desventaja para el que lo porta. ¿Está claro? ¿A qué nos referimos con el gen comunidad de selección? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, ya hemos visto que si bien Darwin plantea que la unidad de selección básica es el individuo, el mismo Darwin deja planteada la posibilidad del grupo como unidad de selección. Esto tiene un gran desarrollo, hay evidencias, y también sabemos que los mismos genes, las mismas secuencias de ADN, sí, son una explicación o una evidencia de que pueden comportarse como unidades de selección. La evidencia fundamental viene desde el hecho de que hay muchas familias de genes, incluso de no genes, de sectores del ADN que están en abundancia, que se replican y sin embargo aparentemente no tendrían ninguna función. Alguien ya mencionó la idea del ADN basura, ¿sí? Es posible que esos sectores de ADN estén ahí porque han concebido una ventaja en sí mismos y no para quien los porta. ¿Sí? Y con esto creo que tenemos que decir que el darwinismo, es decir, la idea de selección, se puede extender a distintos niveles jerárquicos, desde el genómico, pensando en el gen comunidad de selección, pasando por el individuo, los grupos, en distintos niveles, familias, y hasta la especie como una unidad de selección. ¿Sí? Esta última la vamos a desarrollar en más detalle, ya les comenté, en la última unidad. ¿Sí? Así que bueno, esto es un área de muy intenso trabajo en términos de la evolución, en términos teóricos y en términos de búsquedas de ejemplos, y es muy interesante porque nos lleva a pensar en esto de las propiedades emergentes que son tan importantes y que generan a lo mejor jerarquías en la organización biológica. ¿Sí? Los dejo acá, ya me pasé, discúlpenme los que se pudieron quedar, les agradezco que lo hayan hecho, porque podrían haberse retirado, y seguramente muchos de ustedes se han tenido que retirar porque tienen otras cosas programadas a partir de las 10:30. Los veo mañana para los que quieran consultas, y el jueves para concluir mirando en una primera parte si han podido desarrollar los ejercicios. Eso implica que los tienen que tener hechos, ¿sí? Solamente vamos a usar esa hora como control a ver si han podido entender bien y nos dedicaremos a aquellos ejercicios que les haya costado, y luego vamos a avanzar sobre la siguiente unidad, que es hablar de otros factores direccionales. Y lean lo que les voy subiendo, que está para eso, para ser leído. Bueno, a pesar de que me demoré, ha sido para mí una clase muy productiva, ha sido muy interesante la intervención de ustedes y espero que lo sigan haciendo. ¿Nos vemos? Bueno, profe. Ya saben, mañana hay consulta. Nos vemos, profe. Chao, profe. Hasta luego, profe. Tienen muchas tareas de evolución pendientes, ¿no? Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, profe.